Una chica fue perseguida por su padrastro con un hacha, pero el caballo lo enfrentó. Lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras y cambió su destino de la forma más inesperada. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comenta desde dónde nos ves. ¿Qué harías si el único que te protege es un caballo indomable? La pregunta flotaba en la cabeza de Rebeca mientras apretaba los dientes y se escondía tras el viejo granero de madera. Su respiración agitada, mezclándose con el sonido de caballos que rompía el silencio de la noche. El rancho, El Encino, parecía tranquilo bajo el cielo estrellado, pero Rebeca sabía que las apariencias engañaban. Las huellas frescas de botas junto al corral no eran un buen augurio. Y Sombra, su caballo salvaje, relinchaba inquieto, pateando la tierra como si presintiera lo que ella no podía ver. Apenas unas horas antes, Rogelio, su padrastro, había regresado del pueblo, oliendo a alcohol y furia. Él no era de los que disimulaban su desprecio por ella, ni su obsesión con vender la tierra que su madre le dejó. Con lo que nos pague ese hacendado rico, podríamos tener tractores modernos y sembrar maíz hasta donde alcanza la vista. Había gruñido mientras lanzaba su sombrero sobre la mesa. Pero Rebeca no era de las que se rendían fácil. Aunque fuera una niña pobre, aunque la tierra estuviera seca y los días fueran duros, esa era su casa. Y su madre, Teresa, le enseñó que hay cosas que el dinero no compra, como la dignidad o la tierra que se trabaja con las manos. Un nuevo relincho desgarró la noche. Rebeca apretó los ojos y se asomó desde el granero. La silueta de un hombre se deslizaba entre las sombras. No era Rogelio, eso estaba claro. Este hombre vestía diferente, con botas lustrosas y sombrero fino. El tipo de detalles que solo lleva un hombre rico acostumbrado a mandar y ser obedecido. Los rumores en el pueblo no mentían. Decían que un hacendado rico de tierras lejanas estaba comprando los ranchos pequeños, presionando a los que como ella apenas podían mantener una vaca y unos cuantos caballos viejos. Los que se negaban, desaparecían o terminaban firmando a la fuerza. Sombra resopló fuerte, sus pezuñas golpeando la tierra. El desconocido dio un paso atrás, y el caballo, salvaje e imponente, avanzó un poco, moviendo la cabeza de un lado a otro como si retara al intruso. Él lo enfrentó, pensó Rebeca, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras el hombre retrocedía, claramente sorprendido por el desafío del animal, ella supo que esta no sería la última vez. La amenaza estaba ahí, acechando, y no solo era un problema de dinero o tierras, era su vida, su memoria, y la promesa de su madre lo que estaba en juego. Desde el establo, la yegua Estrella también relinchó, inquieta. El rancho entero parecía respirar tensión. Los caballos lo sentían, la tierra lo sentía. Y Rebeca, aunque asustada, decidió que esa noche, la primera de muchas, no daría un paso atrás. La oscuridad no ocultaría la verdad por mucho tiempo. Y si algo tenía claro, era que ese caballo indomable no se dejaría doblegar, ni ella tampoco. El viento levantaba polvo entre los corrales cuando Rebeca escuchó el rechinar de la puerta principal. Sabía que era él, no hacía falta verlo. Ese paso pesado, ese silencio que helaba el ambiente. Rogelio había llegado. Desde la muerte de su madre, la casa se sentía vacía, pero con Rogelio presente, el aire se volvía denso, casi irrespirable. Él no era hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, se sentía como una amenaza disfrazada de consejo. Esa tarde, el cielo estaba nublado y los caballos se agitaban más de lo normal. Sombra, su caballo indomable, no paraba de dar vueltas en su corral. Los animales percibían el mal presentimiento que Rebeca llevaba en el pecho. Rogelio entró arrastrando su bota polvosa, con el sombrero en la mano y la camisa arrugada. Sus ojos se clavaron en Rebeca con ese brillo agrio, como si la culpara por seguir aferrada al rancho, por no ceder.
¿Otra vez con los caballos?, soltó con desdén, echando un vistazo al establo. Te digo, niña, esa manada no nos va a dar ni para frijoles. Rebeca, limpiando la cerca, apretó los labios. No valía la pena responderle, pero por dentro hervía. No eran esos caballos, era su vida, su hogar, la dignidad que le quedaba. Dicen que el hombre rico de San Felipe va a pasar por aquí, continuó Rogelio, escupiendo al suelo. Ese sí sabe. Ya tiene tractores nuevos, sembró maíz hasta donde alcanza la vista. No como esta miseria de granja que no más da lástima. Rebeca se limitó a acariciar a Estrella, su yegua, mientras sus ojos se llenaban de impotencia. Rogelio quería vender. Lo había dejado claro 1000 veces. Y no solo vender, quería borrar todo lo que su madre construyó, su esfuerzo, su memoria. A lo lejos, un relincho cortó el aire. Sombra se alzó sobre sus patas traseras, su pelaje oscuro brillando bajo la luz opaca de la tarde. Era un caballo indomable, un semental de los que pocos se atrevían a montar. Salvaje, fuerte, como debía ser ella. Rogelio giró la cabeza al verlo. Ese animal tarde o temprano se va a ir, gruñó. Ni creas que vamos a estar alimentando bestias inútiles mientras yo me rompo el lomo. Rebeca sostuvo la mirada en silencio. Lo que Rogelio no entendía es que Sombra no era un simple caballo. Era lo único que se mantenía firme, indomable, igual que el rancho, igual que ella. Horas después, cuando la oscuridad empezaba a caer, Rebeca se quedó sola en los corrales. La noche traía consigo los sonidos de la granja, grillos, viento entre los árboles y, claro, los relinchos de los caballos. Pero algo la inquietó. Blanco como la nieve, entre los árboles asomó un caballo blanco que no era suyo. Un animal elegante, cuidado, imposible de confundir. Solo alguien con dinero podía tener un ejemplar así. Al mirar alrededor, distinguió una silueta entre las sombras. No era un peón del pueblo, ni un campesino. Ese porte, esa ropa, solo podía ser un hombre rico. Su corazón latía con fuerza. El rancho estaba en la mira, eso ya era evidente, pero ahora lo veía con sus propios ojos. Ese desconocido no había venido solo a mirar caballos, había venido a medir el terreno y posiblemente a llevárselo. Mientras observaba en silencio, Sombra se acercó a ella, su respiración caliente contra su cuello. Rebeca sintió su fuerza, su temple, su rebeldía. Y en ese instante entendió algo. Si quería defender su casa, si quería proteger la memoria de su madre, tendría que ser tan indomable como ese semental. La batalla apenas comenzaba. El cielo se pintaba de rojo cuando Rebeca cruzó el potrero. El aire traía el olor a tierra mojada y pasto seco, esos aromas que solo se conocen en el campo, donde todo parece igual. Pero cada día trae su propia pelea. Sombra seguía inquieto, resoplando, dando vueltas en el corral, y Rebeca, aunque le tenía cariño, sabía que ese caballo salvaje no era el único guardián en su vida. Había otro, uno que significaba mucho más: Valiente. El corral donde estaba Valiente quedaba un poco más alejado, junto al viejo nogal que su mamá tanto cuidaba. Rebeca caminó hasta ahí despacio, como si el simple hecho de acercarse removiera algo en su pecho. Al verlo, los recuerdos la golpearon de frente. Valiente no era un caballo cualquiera. Era el regalo más grande que su madre le había dejado antes de morir. Un alazán fuerte, con la mirada noble y ese pelaje color fuego que relucía bajo el sol. «Él va a cuidar de ti cuando yo no esté», le dijo su mamá, la voz ya cansada, los ojos apagándose de a poco en esa cama vieja que olía a remedios y humedad. Rebeca apenas tenía 17 años cuando escuchó esas palabras, pero se le clavaron en el alma. Desde ese día, Valiente se convirtió en su compañero, su protector, su refugio cuando todo parecía venirse abajo. La granja se volvió fría sin su mamá. Rogelio se volvió más duro.
la tierra más seca y los días más pesados, pero ahí estaba Valiente, como un recuerdo vivo, como una promesa de que la vida todavía podía tener algo bueno. Esa tarde, Rebeca se sentó junto a la cerca, mirando al caballo mientras pastaba tranquilo, ajeno a los problemas que la rodeaban, o al menos eso creía ella. De pronto, Valiente levantó la cabeza, las orejas en alerta, los ojos fijos en la línea de árboles al fondo del potrero. ¿Otra vez?, murmuró Rebeca, sintiendo cómo el estómago se le encogía. El mismo lugar donde horas antes había visto al hombre rico montado en su caballo blanco. El tipo que sin decir una sola palabra había dejado en claro que la granja estaba en la mira. Rebeca se levantó, con los nervios de punta. Valiente se acercó, su cuerpo cálido, su respiración firme, y en ese instante recordó la frase de su madre: «Los caballos sienten lo que uno no dice, hija, y Valiente nunca va a dejarte sola». El corazón le latía fuerte, pero en lugar de miedo, sintió algo distinto: coraje, ganas de pelear, de no dejarse arrebatar lo poco que le quedaba. Mientras acariciaba el cuello de Valiente, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápido. Rogelio venía caminando, con esa mirada agria que traía desde que la mamá de Rebeca se fue. «Tienes que soltar a esos animales», le soltó sin rodeos. «Ya hablé con el hombre rico, el de los tractores. Le interesa la tierra. La granja ya no da para más». Rebeca apretó los puños, el nudo en la garganta. «Esta tierra es de mi mamá», le dijo con la voz quebrada pero firme. «Y mientras yo esté aquí, nadie la va a vender». Rogelio bufó, giró sobre sus talones y se alejó, murmurando algo entre dientes. La tensión quedó flotando en el aire, pero Rebeca sintió la piel de Valiente bajo su mano, la fuerza del animal, su mirada tranquila pero atenta. Supo que no estaba sola. El cielo oscureció de a poco, y aunque el viento trajo consigo el sonido lejano de relinchos y los ecos de una amenaza que se asomaba, Rebeca entendió que ese caballo no era solo un recuerdo, era su escudo, su fuerza, el legado de su madre. Y pase lo que pase, Valiente estaría ahí, listo para enfrentar lo que viniera. Los días en el rancho se sentían más largos y pesados. Rebeca lo notaba en el ambiente, en la forma en que los gallos cantaban más tarde, en cómo los caballos relinchaban sin razón aparente y sobre todo en el carácter cada vez más podrido de Rogelio. Antes, por lo menos, Rogelio mantenía las apariencias cuando venía gente del pueblo. Ahora ya ni se molestaba en disimular. Los gritos, las miradas torcidas, las amenazas a media voz se habían vuelto parte de la rutina. Esa mañana, mientras Rebeca recogía leña cerca de la entrada del rancho, escuchó a doña Irma y don Hilario hablar bajo, casi en susurros. Ellos creían que Rebeca no los oía, pero el campo enseña a escuchar hasta el zumbido de los insectos. «Ese Rogelio anda peor», dijo doña Irma, con la voz preocupada. «Lo vi en la cantina maldiciendo y diciendo que ya estaba harto de la chamaca, que iba a vender todo. Dicen que ya anda hablando con el hombre rico ese», contestó don Hilario, con los brazos cruzados y la frente arrugada. «El que tiene los sembradíos de maíz y los tractores nuevos, ese no compra, ese se adueña». Rebeca apretó los dientes. No era sorpresa, pero escucharlo de boca de los vecinos le revolvía el estómago. Sabía que Rogelio no la quería ahí, que le estorbaba. Y si el rancho se vendía, ella se quedaría sin nada y sin los caballos. Por la tarde, Rogelio regresó, con las botas llenas de polvo y la camisa abierta, sudado y con olor a alcohol. Tenía esa mirada nublada, esa que daba más miedo que cualquier amenaza directa. «¿Dónde andabas?», preguntó Rebeca tragándose el miedo con la pala en la mano. «Negocios», respondió seco, tirando un costal en la entrada. «No voy a dejar que esta granja se me caiga en pedazos por tu terquedad. Ya viene gente a verla». Rebeca sintió que la sangre le hervía, pero no dijo nada. Caminó hasta los establos, buscando refugio entre sus caballos, como lo hacía desde niña.
Sombra estaba nervioso, pateando la tierra, las orejas en alerta. Valiente, su alazán se le acercó, como si presintiera que algo andaba mal. «Tranquilo, muchacho», susurró, acariciándole el lomo. El viento traía consigo el murmullo de los árboles, y de pronto el sonido de un caballo que no conocía. Rebeca se asomó entre las tablas del establo y vio de nuevo esa figura elegante, el caballo blanco que solo un rico podría tener. El jinete, oculto entre las sombras, observaba el rancho desde lejos. No se acercó, no habló, pero su presencia bastó para que el corazón de Rebeca se acelerara. «Todo se está moviendo, y no para bien», pensó, mientras apretaba los dientes. Esa noche, en la cocina, el ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Rogelio apenas probó la comida, bebía tequila directo de la botella y murmuraba entre dientes. «No te metas donde no te llaman, Rebeca», soltó de pronto sin mirarla. «El rancho no es tuyo, y yo sé cómo arreglar las cosas». Rebeca se levantó de la mesa, el estómago revuelto, la mente llena de pensamientos oscuros. Fue al corral, necesitaba sentir el calor de los caballos, el único lugar donde todavía encontraba algo de paz. Sombra seguía inquieto, Valiente la miraba con esos ojos que parecían entenderlo todo. «Mamá tenía razón, estos animales sienten lo que uno calla», murmuró con un nudo en la garganta. El rancho estaba cambiando, la amenaza era real y Rogelio ya no ocultaba su desprecio. Pero Rebeca también estaba cambiando, aprendiendo a reconocer el miedo y convertirlo en fuerza. Sabía que algo no andaba bien, y lo peor estaba por venir, pero esta vez no pensaba quedarse de brazos cruzados. La tierra crujía bajo sus botas mientras Rebeca caminaba hacia la tiendita de doña Irma. El sol caía a plomo sobre los surcos de maíz, los campos verdes de los ricos, que parecían no conocer la sequía. En cambio, su rancho seguía igual. Las cercas viejas, los corrales agrietados y los caballos que eran lo único que no se dejaba vencer. Al llegar, doña Irma ya la esperaba sentada en una silla de madera, abanico en mano y esa mirada curiosa que todo lo ve. «Ven, muchacha, siéntate», dijo haciendo espacio a su lado. «Te estaba esperando». Rebeca respiró hondo. Sabía que no iba a ser una plática cómoda. Tomó asiento, sintiendo los ojos de los demás en la plaza sobre ella. Los rumores corrían más rápido que el viento en aquel pueblo. «Dicen que tu padrastro anda en malos pasos», empezó Irma sin rodeos. «Lo vieron en la cantina, hablando con ese hombre rico, el que quiere comprarle a todos los pobres». Rebeca se quedó en silencio, apretando las manos sobre las piernas. «No creas que no me doy cuenta, niña», insistió la mujer bajando la voz. «Tu madre luchó mucho por ese rancho. No dejes que te lo arrebaten». Antes de que Rebeca pudiera responder, don Hilario se acercó, viejo caporal del pueblo, con el sombrero gastado y los ojos llenos de sabiduría. «Escuché que Rogelio ya anda presumiendo que se va a llenar de billetes», soltó Hilario, escupiendo a un lado. «Pero esos ricos no compran, se adueñan, y al que se atraviesa lo quitan del camino». Rebeca sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era que no supiera lo que pasaba, pero escuchar a los demás confirmarlo la hacía sentir más sola, más vulnerable. «Yo puedo cuidar de mis cosas», respondió al fin con la voz baja pero firme. «Nadie va a sacarme del rancho». Doña Irma la miró con tristeza. «A veces la terquedad no alcanza, muchacha. Los caballos y la tierra son buenos, pero sola es difícil». Rebeca se levantó, sacudiéndose el polvo de las manos. «Gracias por el consejo, pero no pienso rendirme». Caminó de regreso al rancho, el corazón encogido. Los relinchos de Sombra se escuchaban desde lejos, y Valiente la esperaba en el corral, como siempre. El viento traía murmullos, como si las mismas hojas de los árboles supieran el peligro que se avecinaba. Rogelio no estaba en casa. Seguro andaba otra vez con el hombre rico, tramando cómo deshacerse de todo. Rebeca acarició el lomo de Valiente, sintiendo el calor del animal, su respiración pausada, su mirada tranquila. «No me voy a ir», le susurró,
como si el caballo pudiera entenderla. Este rancho es mío y de mamá, aquí me quedo, pero en el fondo sabía que las palabras ya no bastaban. Se acercaban tiempos de decisiones duras, de enfrentar a los poderosos, de no dejarse quebrar aunque la tierra temblara bajo sus pies. Y esta vez tendría que ser más fuerte que nunca. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Rebeca ya estaba fuera de la casa. Los primeros rayos iluminaban el campo seco y las cercas viejas del rancho, pero ella no quería estar dentro ni un minuto más de lo necesario. Los días se le iban entre el establo y los potreros, cuidando a Valiente, dándole de comer, peinando su pelaje, buscando en su compañía ese respiro que la casa ya no le daba. Rogelio cada vez se volvía más insoportable. Las miradas duras, los comentarios llenos de veneno, las salidas misteriosas, todo se sumaba a ese mal presentimiento que se le clavaba en el pecho como espina. Por eso, Rebeca alargaba los caminos. Caminaba sin rumbo, bordeando los terrenos, observando las tierras vecinas que parecían tenerlo todo. Pasto verde, tractores relucientes, corrales llenos de ganado. Mientras tanto, su rancho resistía a duras penas, igual que ella. Esa mañana, mientras recogía leña cerca de los límites de la propiedad, escuchó algo que le heló la sangre. Voces bajas, pasos entre la maleza. Se escondió tras un árbol, aguantando la respiración. Rogelio ya dijo que está harto, susurró un hombre, la voz grave y cansada. La chamaca no entiende, pero él ya tiene trato con el hombre rico. Va a ser mejor así, respondió otro más joven. Esa tierra vale más en manos de quien sabe usarla. Los pobres nomás se aferran a su miseria. El coraje le subió de golpe. ¿Así hablaban de ella? ¿De su rancho? Cerró los puños, pero se quedó en silencio. Sabía que enfrentar a esos hombres sola, en ese momento, no serviría de nada. Esperó a que se alejaran, el corazón retumbándole en el pecho, y luego corrió al corral. Allí estaba Valiente, tranquilo, como si la esperara. «Nos quieren quitar todo», le dijo en voz baja, acariciando su cuello, «pero no se los voy a permitir». El caballo resopló, y por un momento Rebeca sintió que no estaba tan sola. Las horas pasaron lentas. Rebeca evitaba cruzarse con Rogelio, pero la tensión en la casa se podía cortar con cuchillo. Él la observaba de reojo, con esa mirada pesada, como si supiera que ella ya no le creía nada. Por la tarde, mientras alimentaba a los caballos, Rogelio se le acercó de golpe. «Sigues de necia», le soltó. «Estás perdiendo el tiempo, niña. Esa tierra no es para pobres. El hombre rico sabe cómo hacerla producir». Rebeca lo enfrentó con los ojos, el miedo mezclado con rabia. «La tierra es de mamá y no la voy a vender». Rogelio soltó una carcajada amarga, le dio la espalda y se alejó, murmurando palabras que no alcanzó a entender, pero que le dejaron claro que el conflicto apenas estaba empezando. Esa noche, en la oscuridad del rancho, los relinchos se escuchaban a lo lejos. Los caminos de silencio que Rebeca recorría durante el día ahora la acompañaban en su cabeza. Sabía que el peligro crecía, que Rogelio estaba tramando algo y que tendría que ser más fuerte que nunca. Acarició a Valiente antes de entrar a la casa. Su decisión estaba tomada. No iba a permitir que le arrebataran lo que le quedaba. Y aunque el miedo seguía ahí, latiendo en su pecho, también crecía el coraje. Porque cuando te quieren quitar todo, el silencio ya no sirve de refugio. Era hora de prepararse para lo que viene. La noche cayó pesada sobre el rancho. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el aire olía a tormenta, aunque no había ni una gota de agua. Rebeca sentía ese ambiente cargado, como si algo estuviera a punto de romperse. Cenaron en silencio. Rogelio, con el ceño fruncido, apenas masticaba la comida, golpeando el tenedor contra el plato con impaciencia. Rebeca no quitaba la vista de su sopa, pero sus oídos estaban atentos a cada movimiento. Sabía que él venía de mal humor desde el pueblo.
Lo había escuchado llegar más temprano, arrastrando los pies, maldiciendo, golpeando las puertas. El trato con el hombre rico no avanzaba como él quería y eso solo lo ponía más agresivo. De pronto, sin previo aviso, Rogelio se levantó de la mesa y tiró el plato al suelo. El estruendo la hizo brincar. «Estoy harto de esta miseria», gritó pateando la silla. «Todo el mundo se burla. Creen que soy un pobre diablo cuidando caballos viejos. ¡Esto se acabó!». Rebeca se quedó quieta, pero por dentro sentía que el corazón le quería salir por la boca. Rogelio agarró una jarra y la estrelló contra la pared. Los pedazos de vidrio volaron por toda la cocina. «¿Sabes qué dicen en el pueblo?», continuó Rogelio, los ojos inyectados de rabia. «Dicen que no sirvo, que no puedo con este rancho. Pero ya verán, cuando venda, cuando tenga el dinero en las manos, nadie me va a pisotear». Rebeca se apartó, temblando. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. El miedo la apretaba por dentro, pero también sentía un fuego de coraje creciendo en su pecho. Rogelio la miró, esa mirada pesada, esa amenaza escondida entre palabras. «Tú no te vas a atravesar», le soltó en seco. «Esto no es tuyo, tu madre ya no está, y tú no vas a decidir nada». Dicho eso, agarró la botella de tequila y salió de la casa, dejando tras de sí el desastre, el suelo lleno de vidrios y el eco de sus gritos. Rebeca se quedó de pie en medio de la cocina, sintiendo que las piernas le flaqueaban. La respiración le salía entrecortada. Los ojos le ardían, pero se obligó a mantenerse firme. Sabía que esto no iba a parar. Rogelio estaba descontrolado y la situación se le iba de las manos. Esa noche, antes de acostarse, se aseguró de ponerle seguro a la puerta de su cuarto. Revisó 2 veces la cerradura. Algo dentro de ella le decía que no podía confiar ni un minuto en que el peligro no entrara por esa puerta. Afuera, los caballos relinchaban. El sonido de los caballos le daba un poco de paz, como si supieran que ella necesitaba sentirse acompañada. Se asomó por la ventana. Valiente estaba ahí, pastando tranquilo, pero levantó la cabeza como si sintiera su mirada. Rebeca le sonrió débil, acariciando el marco de la ventana. «No me van a sacar de aquí», susurró, más para ella que para el caballo. «Esto es mío, y no voy a dejar que me lo arrebaten». Se acostó con el corazón acelerado, el cuerpo tenso y el oído atento a cada ruido en la casa. Sabía que, después de ese primer estallido, las cosas solo iban a ponerse peor, pero también sabía que su fuerza no estaba en las palabras, sino en la tierra, en los caballos y en esa terquedad que su madre le había dejado como herencia. El primer rayo de sol apenas rozaba las montañas cuando Rebeca salió al corral. No había podido dormir bien. El ruido de los trastes rotos, los gritos de Rogelio y la tensión en el ambiente seguían dándole vueltas en la cabeza. El campo despertaba despacio, los gallos cantaban, las hojas se mecían en el viento y el sonido de los caballos le devolvía un poco de calma. Ahí estaba Valiente, su alazán, su compañero, ese pedazo de fuerza que le había dejado su madre. Con cada paso que daba hacia él, sentía cómo se le deshacía un poco el nudo que traía en el pecho. El caballo la miró, con esos ojos profundos que parecían entenderlo todo. Rebeca se acercó, pasó la mano por su cuello cálido y sin aguantar más, se le quebró la voz. «Todo está mal», murmuró apoyando la frente sobre el lomo del animal. «Ya no sé qué hacer, Valiente». El caballo resopló despacio. Su respiración le rozó la cara y ella cerró los ojos. Era curioso cómo con él podía soltar lo que no se atrevía a decirle a nadie. No había juicio, no había preguntas, solo ese silencio que acompaña y sostiene. «Rogelio está peor», continuó, acariciando su pelaje. «Ya ni siquiera se preocupa por ocultarlo. Va a vender, Valiente. Quiere vender el rancho. Y yo...». Le temblaban las manos. Recordó las palabras de su madre cuando le entregó a Valiente, cuando le dijo que ese caballo iba a cuidarla, que no estaría sola, y ahí estaba cumpliendo su promesa.
Valiente no se apartaba, sus orejas atentas, su cuerpo firme, como un refugio en medio del caos. Los días anteriores, las cosas con Rogelio se habían vuelto insoportables. Los vecinos decían que él estaba haciendo tratos a escondidas, que el hombre rico, el de los tractores y las hectáreas de maíz, venía tras su tierra. Y por mucho que Rebeca quisiera ignorarlo, todo se estaba confirmando. Suspiró profundo, dándole un poco de maíz en la palma de la mano a Valiente. El caballo masticó tranquilo, sin perderla de vista. «Tú entiendes, ¿verdad?», le dijo sonriendo con tristeza. «Eres el único que no me da la espalda». El sol seguía subiendo, tiñendo de dorado las montañas y los pastizales resecos. Rebeca alzó la vista y observó el rancho. Viejo, con las cercas caídas, los establos agrietados, pero era suyo, de su madre, de los recuerdos. En la lejanía sombra, el caballo indomable daba vueltas inquieto. Parecía presintiendo lo mismo que ella, que los días tranquilos se estaban acabando. El viento trajo consigo un murmullo de pasos, una sombra moviéndose cerca de la casa. Rebeca se tensó, pero al ver que era Rogelio, siguió acariciando a Valiente sin darle importancia. Él la observó unos segundos, con esa mirada de desprecio que ya no le afectaba tanto como antes. Ahora, con Valiente cerca, sentía que tenía algo a lo que aferrarse, algo que le recordaba quién era y por qué no debía rendirse. Rogelio se alejó sin decir nada, y Rebeca, con el corazón acelerado pero firme, se quedó junto a su caballo. Sabía que las cosas se pondrían más difíciles, pero también sabía que no estaba completamente sola. A veces, la única confianza que uno puede tener es en un animal, y en la fuerza que te deja el recuerdo de quien ya no está. Y Rebeca, al lado de Valiente, estaba lista para lo que viniera. La noche cayó como un manto pesado sobre el rancho. Rebeca sentía el aire frío pegándole en la cara mientras caminaba rumbo al corral, con la linterna en mano y los nervios a flor de piel. Desde la discusión con Rogelio, no podía dormir tranquila, y cada crujido de la madera vieja o cada relincho la ponía en alerta. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban, pero había algo en la oscuridad que no la dejaba en paz. Mientras revisaba las cercas y los establos, escuchó pasos que venían del camino. Giró la linterna con rapidez, el corazón latiéndole fuerte. La luz alumbró el rostro arrugado de don Hilario, el caporal viejo del pueblo. «Tranquila, muchacha, soy yo», dijo con voz baja levantando las manos en señal de paz. Rebeca respiró profundo, bajando la linterna. «Me asustó, don Hilario», soltó aún con el pulso acelerado. «¿Qué hace a estas horas por acá?». El hombre se acomodó el sombrero, mirando alrededor, como asegurándose de que nadie los escuchara. «No es bueno andar sola por aquí, Rebeca», advirtió, su voz cargada de preocupación. «Y menos con ese Rogelio suelto». Ella frunció el ceño, cruzando los brazos. «¿Qué quiere decir con eso?». Hilario se acercó, su mirada dura, como si le pesara lo que iba a decir. «Mira, yo no soy de meterme en asuntos ajenos, pero conozco a Rogelio desde antes que tu mamá lo trajera a este rancho». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Ese hombre ya tuvo problemas en el pasado». Rebeca sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Problemas cómo?». El caporal bajó la voz aún más. «En el pueblo corren rumores. Dicen que fue violento con otra mujer, que antes vivía en otro rancho y que las cosas no terminaron bien. Nadie habla mucho de eso, pero yo lo sé, y tú deberías tener cuidado». Rebeca se quedó en silencio, las palabras resonando en su cabeza como campanas de advertencia. Parte de ella quería creer que eran solo chismes, exageraciones de pueblo, pero otra parte, esa que había visto la furia en los ojos de Rogelio, sabía que podía ser cierto. «Gracias por decirme», respondió al fin, su voz baja pero firme. «Yo sabré qué hacer». Hilario asintió, dándole una palmada en el hombro.
Tienes la sangre de tu madre, muchacha. No dejes que nadie te doblegue, pero sé inteligente. No le des la espalda. El hombre se alejó por el mismo camino, dejando a Rebeca sola con sus pensamientos. El viento soplaba fuerte, moviendo las ramas, y los caballos relinchaban a lo lejos. Ella volvió al corral, buscó a Valiente, que estaba en su rincón tranquilo, y lo abrazó. «Me tengo que cuidar, ¿verdad?», murmuró acariciándolo. El caballo resopló suave, su respiración cálida contra su mejilla. Rebeca se quedó ahí un rato, en silencio, observando la noche, los potreros y pensando en todo lo que Hilario le había contado. Sabía que no podía confiar en Rogelio, pero ahora el miedo era más real, más cercano. Y aunque dudaba, una cosa estaba clara: tenía que estar lista para lo que viniera, porque la amenaza ya no era solo por la tierra, ahora su seguridad estaba en juego. La tarde cayó pesada, con un cielo gris que parecía presagiar lo peor. El viento arrastraba polvo y hojas secas, y el rancho entero estaba en silencio, ese silencio tenso que avisa que algo se va a romper. Rebeca estaba en la cocina, lavando los trastes con las manos temblorosas. No dejaba de pensar en las advertencias de don Hilario, en las miradas cargadas de odio de Rogelio, en los rumores que ya corrían por todo el pueblo. Escuchó la puerta abrirse de golpe y supo que era él. «¿Dónde estabas?», preguntó Rogelio, su voz ronca, arrastrando las palabras, claramente borracho. «Trabajando», respondió Rebeca sin voltearlo a ver, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Él se acercó, tambaleándose, con los ojos encendidos de furia. «Deja de andar metiéndote en lo que no entiendes», le gruñó. «Ya hablé con el hombre rico, el que sí sabe cómo hacer dinero, y este rancho se va a vender, te guste o no». Rebeca dejó el trapo sobre la mesa y lo enfrentó, sintiendo cómo le subía el coraje. «Este rancho es mío, es de mi mamá», dijo, la voz temblando pero firme. «No tienes derecho a venderlo». Rogelio soltó una carcajada amarga, pero sus ojos no mostraban humor, solo odio. «Tu madre ya no está, niña», escupió, «y tú no vas a decirme qué hacer». «Claro que voy a decir», levantó la voz Rebeca, sin dar un paso atrás. «Aquí sigo y no me voy a ir, aunque te pese». El aire se volvió más denso. Rogelio dio un manotazo y tiró todo lo que estaba sobre la mesa. Los platos y los vasos se estrellaron en el suelo. La furia en su rostro era otra, algo que ella no había visto antes, algo que helaba la sangre. Sin pensarlo, Rogelio se dirigió al rincón donde guardaba las herramientas y, entre la oscuridad, tomó un hacha. Rebeca sintió cómo se le paralizaba el cuerpo. «No», susurró retrocediendo. «Tú me provocaste», gritó él levantando el hacha con las dos manos. «Todo esto es tu culpa». Rebeca no lo pensó. Salió corriendo de la cocina mientras escuchaba los pasos pesados de Rogelio detrás de ella. El hacha golpeó la pared, astillando la madera, y el sonido retumbó por toda la casa. Corrió por el pasillo tropezando, con la respiración entrecortada, el corazón a punto de salírsele del pecho. Rogelio la perseguía, ciego de ira, arrastrando el hacha y soltando maldiciones. Llegó hasta la puerta trasera y la abrió de golpe. La noche la recibió con su oscuridad, con el sonido lejano de los caballos relinchando, con el campo entero en silencio. «Rebeca, no me hagas esto más difícil», gritó Rogelio desde adentro, la voz distorsionada por la rabia. Ella corrió hacia el corral, los pies descalzos pisando la tierra fría, las lágrimas mezclándose con el sudor. Valiente y Sombra estaban inquietos, relinchando, pateando el suelo. Rebeca se apoyó en la cerca con el pecho subiendo y bajando a toda velocidad. Sabía que si Rogelio salía con el hacha, ahí, en la oscuridad del rancho, las cosas podían terminar mal. Pero también sabía que no podía seguir huyendo toda la vida. Los relinchos de los caballos la rodeaban, el viento traía el polvo a los ojos, y ella, aunque temblaba de miedo, entendía que ese era un punto sin retorno. Lo que acababa de pasar ya no tenía arreglo. Rogelio había cruzado la línea.
Ahora todo iba a cambiar, y ella tendría que decidir qué camino tomar. La tierra estaba fría bajo sus pies, y el cielo apenas dejaba ver algunas estrellas entre las nubes pesadas. Rebeca corría sin mirar atrás, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho como un tambor desbocado. El sonido de los pasos de Rogelio, pesados y torpes, se mezclaba con los insultos que lanzaba al aire, con el eco del hacha golpeando las paredes del rancho. Cada grito suyo la empujaba más rápido hacia los establos. El corral estaba a unos metros, pero parecía que el camino se alargaba con cada zancada. La oscuridad lo cubría todo, y el viento le traía el polvo y el sonido de los caballos, esos relinchos agudos que sabían a advertencia, a miedo. «No te escondas, Rebeca», rugió Rogelio detrás de ella. «Esto lo arreglamos hoy». Ella apretó los dientes, las lágrimas mezcladas con el sudor en su cara, y siguió corriendo. Al llegar al establo, las puertas de madera chirriaron al abrirse. Se metió rápido, cerrándolas tras de sí, pero sabía que no resistirían mucho. Su respiración era un hilo corto y entrecortado. Sus manos le temblaban, pero su mente solo pensaba en una cosa: Valiente. Corrió hasta el rincón donde estaba el caballo. Valiente la miró con los ojos bien abiertos, relinchando inquieto. Se le acercó de inmediato, como si hubiera sentido el pánico en su cuerpo. «Ayúdame, por favor», susurró ella, abrazándolo, sintiendo el calor de su lomo. «No sé qué hacer, Valiente, no sé dónde esconderme». El caballo resopló fuerte, las orejas en alerta moviendo las patas. Afuera, los pasos de Rogelio ya estaban cerca, y el golpeteo del hacha contra la puerta del establo le heló la sangre. «¡Sal de ahí, mocosa!», gritó él. «No me obligues a entrar a la fuerza». Los relinchos de los otros caballos se intensificaron. Sombra, el caballo indomable, daba vueltas en su corral, pateando la tierra con furia, como si presintiera el peligro. Los animales no mentían. Algo peor estaba por venir. Rebeca buscó con la mirada algún lugar para esconderse, pero el establo estaba lleno de heno, aperos de trabajo y las sombras que se alargaban con cada movimiento. La puerta se sacudió de nuevo. La madera crujió y en un segundo Rogelio entró. La figura de su cuerpo en la penumbra, el hacha brillando bajo la escasa luz de la luna. «No tienes a dónde ir, Rebeca», soltó él, la voz ronca y llena de rabia. «Esto lo terminamos hoy». Ella se pegó más a Valiente, su respiración entrecortada, el cuerpo temblándole. Pero en su mirada ya no había solo miedo, había algo más: coraje, ganas de pelear, de no dejarse. Los caballos relinchaban fuerte, el sonido de los cascos golpeando el suelo resonaba en el aire. Rebeca acarició el cuello de Valiente, susurrándole, rogando que la protegiera. Y en ese instante, cuando Rogelio dio un paso más hacia ella, el caballo resopló con fuerza y se colocó entre los dos. Rebeca no podía creerlo. Valiente, siempre noble, siempre tranquilo, ahora estaba firme, imponente, bloqueando el paso. Sus patas golpeaban el suelo, su cuerpo tenso como una pared viva. Rogelio se detuvo, sorprendido, levantando el hacha, pero Valiente no retrocedió. Rebeca supo que esa era su oportunidad, que no podía rendirse, que los caballos sentían lo que uno no se atrevía a decir. Y en ese establo, en medio de la oscuridad y el peligro, la confianza en su compañero era lo único que la sostenía. El enfrentamiento estaba lejos de terminar, pero Rebeca ya no era la misma que temblaba escondida. Ahora, junto a Valiente, se preparaba para lo que viniera. Los cascos de Valiente golpeaban la tierra con fuerza, levantando polvo que flotaba en el aire como si fueran cenizas. Sus ojos, oscuros y brillantes, no se apartaban de Rogelio, que seguía ahí, hacha en mano, sorprendido pero aún con la rabia encendida. Rebeca apenas respiraba. Sentía su corazón en la garganta, su cuerpo pegado al de su caballo, como si pudiera fundirse con él y desaparecer de ese momento.
«¡Hazte a un lado, animal!», gruñó Rogelio, levantando el hacha unos centímetros más, su voz cargada de enojo y frustración. Pero Valiente no se movió. Al contrario, alzó la cabeza, relinchó fuerte y pateó el suelo con tal fuerza que las maderas del establo vibraron. Era un sonido seco, potente, que retumbó en el pecho de Rebeca y por un segundo también en el de Rogelio. El hombre dudó. Bajó un poco el hacha, sin quitarle los ojos de encima al caballo. Los relinchos de los otros animales se intensificaron, y Sombra, al fondo, golpeaba las paredes de su corral, como si pidiera salir, como si todo el rancho entendiera que ahí se estaba jugando algo más que una discusión. «Te lo advierto, mocosa», escupió Rogelio, sin atreverse a dar un paso más. «No voy a perderlo todo por culpa tuya, ni de estos caballos inútiles». Rebeca tragó saliva. Sus manos seguían temblando, pero la voz le salió más firme de lo que esperaba. «Este rancho no es tuyo», le dijo, acariciando el lomo de Valiente. «Y yo tampoco». El caballo volvió a patear el suelo. Una nube de polvo se levantó entre ellos y Rogelio retrocedió un paso, su rostro endurecido, los labios apretados de coraje, pero su mirada traicionando el miedo que comenzaba a asomarle. Nunca había visto a Valiente así, tan decidido, tan salvaje. Ni siquiera él, con su fuerza, su terquedad y su hacha, podía doblegar ese instinto protector que el animal mostraba en ese momento. Los segundos se alargaron, el viento colándose entre las maderas rotas del establo, los relinchos llenando el espacio como una advertencia. Rebeca sintió el calor de Valiente, su respiración firme, y por primera vez en días no se sintió sola. Rogelio bajó lentamente el hacha, sus ojos aún clavados en ella, en su caballo, en la escena que no podía controlar. «Esto no se queda así», dijo al fin, dando un paso hacia atrás. «Ya veremos, Rebeca, ya veremos quién gana». Se giró y salió del establo, sus pasos pesados, alejándose entre la oscuridad, su figura perdiéndose en la noche. Rebeca se dejó caer de rodillas, el cuerpo agotado, pero la mente clara. Valiente bajó la cabeza y la empujó suavemente con el hocico, como si le dijera que ya había pasado lo peor, al menos por esa noche. «Gracias, muchacho», murmuró ella, con la voz entrecortada, acariciándolo con fuerza. El miedo seguía ahí, latiendo dentro de ella, pero mezclado con una nueva certeza. Ya no estaba indefensa. Tenía a Valiente, tenía su tierra y tenía el valor que su madre le había dejado grabado en la piel y en el alma. Y aunque sabía que Rogelio volvería, que la amenaza seguía viva, también sabía que no sería fácil quebrarla. El rancho, los caballos y ese lazo inquebrantable entre ella y Valiente eran su mayor defensa. El enfrentamiento apenas comenzaba. La figura de Rogelio se perdió entre la oscuridad. Sus pasos se alejaron rápido, casi a tropezones, como si las piernas le pesaran más que el coraje. Rebeca se quedó de pie, pegada al lomo cálido de Valiente, sintiendo cómo el pecho le subía y bajaba con fuerza, pero sin soltar ni una sola lágrima. No podía creerlo. Lo había visto con sus propios ojos. Rogelio, ese hombre que siempre había gritado, que la había hecho sentir pequeña, que le había llenado la cabeza de amenazas. Ese hombre huyó, y no huyó por ella, huyó por el caballo. Valiente se quedó firme, su respiración fuerte, sus orejas aún en alerta, como si supiera que la batalla apenas comenzaba. Rebeca acarició su cuello, el cuero grueso y tibio bajo su mano, y en su interior algo se encendió, como una chispa que llevaba días guardada, esperando el momento justo. Ya no podía seguir callada. Por más que quisiera aguantar, esconderse, evitar el problema, ya estaba claro que Rogelio no se iba a detener. Esa noche lo había visto, la furia en sus ojos, el hacha en su mano, el veneno en sus palabras. Y lo peor, esa cobardía que lo hizo correr cuando la fuerza ya no le alcanzó. Rebeca se quedó unos minutos en el establo, respirando hondo, dejando que el corazón se le calmara.
Afuera, el rancho estaba en silencio, pero el eco de lo que acababa de pasar seguía flotando en el aire. Se asomó con cuidado. La casa estaba a oscuras, las luces apagadas, la puerta entreabierta. No se oía ni un solo ruido. Rebeca caminó de vuelta, con paso firme, sin apresurarse, como si cada paso la hiciera más fuerte, más dueña de sí misma. Al entrar, vio el desorden en la cocina, los platos rotos, las sillas tiradas, las marcas de los golpes en la pared. El hacha estaba tirada en un rincón, como si Rogelio la hubiera dejado olvidada en su desesperación. Rebeca la miró un segundo, la levantó y la colocó sobre la mesa. No pensaba volver a permitir que esa herramienta se convirtiera en una amenaza dentro de su casa. El silencio de la madrugada la envolvía y por primera vez en mucho tiempo no se sentía derrotada. Estaba cansada, sí, con el cuerpo tembloroso y el alma sacudida, pero no vencida. Se asomó a su cuarto, revisó que todo estuviera cerrado y se sentó en la cama. La voz de su madre le volvió a la cabeza. Esa frase que tantas veces le repitió: la tierra no se vende, la dignidad no se regala y el miedo no se alimenta. Esa noche, esas palabras tenían más sentido que nunca. Sabía que quedarse callada solo le daría más fuerza a Rogelio. Sabía que la próxima vez, si no actuaba, no tendría la suerte de que Valiente estuviera cerca. Y también entendía que, si quería defender lo que era suyo, tenía que hablar, tenía que buscar ayuda. El miedo seguía ahí, pero por primera vez no la paralizaba, la empujaba a moverse. Se recostó en la cama, con el oído atento a cualquier ruido y con el corazón decidido. Al amanecer buscaría a doña Irma, a don Hilario, a quien fuera necesario. Ya no podía seguir guardando silencio. El rancho, su vida y su futuro dependían de eso. Y aunque la noche se sentía larga, Rebeca supo que el verdadero cambio apenas estaba por comenzar. El sol apenas asomaba cuando Rebeca, con el estómago hecho nudo, cruzó la plaza del pueblo. Sus pasos sonaban firmes en el empedrado, pero por dentro sentía que las piernas le temblaban. Cada persona que se cruzaba parecía mirarla, como si todos supieran lo que había pasado en el rancho. Doña Irma la esperaba junto a la tienda, su mirada preocupada, pero con ese brillo de apoyo que Rebeca necesitaba. ¿Estás segura, muchacha?, preguntó bajando la voz. Si haces esto, no hay vuelta atrás. Rebeca asintió. Ya no puedo quedarme callada, respondió con firmeza. Si no hablo hoy, mañana puede ser peor. Respiró hondo y caminó hacia la comandancia. Cada paso se sentía como cargar con el peso de años de miedo, de dudas, de ese silencio que su madre tanto le pidió que no alimentara. Al llegar, el comandante, un hombre moreno y robusto llamado Pastor, la miró con atención, como si midiera sus palabras antes de hablar. «¿Qué se te ofrece, niña?», preguntó, ladeando la cabeza. Rebeca tragó saliva, pero la voz le salió clara. «Vengo a denunciar a Rogelio, mi padrastro». La palabra padrastro le supo amarga, pero era la verdad. El hombre que debía cuidar de ella la estaba ahorcando poco a poco. Y si no hacía algo, se quedaría sin rancho, sin casa y quizás sin vida. El comandante Pastor frunció el ceño, pidiéndole que contara todo. Rebeca habló sin omitir detalles, con los nervios desbordados, pero con el corazón decidido. Mientras relataba lo del hacha, el ataque en la casa, el momento en el establo cuando Valiente la protegió, sintió que el aire se le aflojaba en los pulmones, como si finalmente soltara ese peso que llevaba días cargando. Cuando salió de la comandancia, los murmullos en el pueblo ya corrían como fuego en pastizal seco. Dicen que Rebeca lo denunció, se escuchaba entre las esquinas. Por fin alguien lo enfrentó. Ya se tardó. Lo que Rebeca no esperaba era que los vecinos, al verla caminar, comenzaran a acercarse. Primero fue don Hilario, luego la misma doña Irma y, poco a poco, otros que antes solo miraban de lejos. «No eres la única, niña»,
dijo don Hilario, su voz grave, con el sombrero en la mano. Rogelio ya tenía cola que le pisen. Rebeca lo miró sorprendida. ¿Por qué nadie dijo nada antes? Por miedo, respondió doña Irma. Ese hombre siempre ha sido violento, pero uno aquí aprende a callarse. Ya viste lo que pasa si uno se atreve. Rebeca se quedó pensativa, con un nudo en la garganta. El miedo no solo la había encerrado a ella, sino a todo el pueblo. Y aquí viene una pregunta para ti, que estás escuchando esta historia. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Te hubieras quedado callado o lo habrías enfrentado? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué harías tú. Las historias empezaron a salir como agua derramada. Vecinas contaron cómo Rogelio había golpeado a su antigua pareja en otro rancho, cómo había intimidado a otros para vender sus tierras, cómo su violencia era un secreto a voces que nadie se atrevía a denunciar. Rebeca sentía rabia, pero también alivio. No estaba loca, no estaba exagerando. Las piezas del rompecabezas encajaban y ahora todo tenía sentido. Mientras volvía al rancho, el sol ya estaba en lo alto, pero la sombra de lo que venía no la dejaba tranquila. Sabía que la denuncia no lo detendría del todo, que Rogelio no era de los que se quedaban de brazos cruzados, pero también sabía que por primera vez ya no estaba sola. El pueblo la miraba con otros ojos. Los murmullos de compasión se convertían en respeto y el miedo se transformaba en coraje. El viento le revolvió el cabello y los relinchos de valiente se escucharon a lo lejos, como recordándole que la lucha apenas comenzaba. Y en ese momento supo que estaba lista, porque aunque las verdades duelan, esconderlas solo le da más poder a la injusticia. El próximo paso sería aún más difícil, pero ya no pensaba retroceder. El amanecer se sentía distinto esa mañana. Rebeca salió al corral con la misma rutina de siempre, pero algo había cambiado. No era el cielo, ni los potreros resecos, era ella. Después de denunciar a Rogelio, ya no caminaba con la cabeza agachada. Los primeros en llegar fueron doña Irma y don Hilario. Ella, con su rebozo al cuello y esa mirada firme de mujer que ha visto demasiado. Él, con las manos arrugadas de trabajar la tierra, el sombrero bajo el brazo y una calma que imponía respeto. «Venimos a ayudarte, muchacha», soltó doña Irma sin rodeos. «No vas a enfrentar esto sola». Rebeca los miró, todavía desconfiada. El recuerdo de las noches de miedo y los gritos de Rogelio seguían frescos. «Agradezco que estén aquí, pero ustedes saben cómo es él. No se va a detener», respondió acariciando a Valiente, que se mantenía a su lado atento. Hilario le dio una palmada en el hombro, fuerte y sincera. «Justo por eso estamos aquí», dijo con firmeza. «Ya estuvo bueno que ese hombre nos tenga a todos con el Jesús en la boca». Rebeca tragó saliva, sintiendo cómo el pecho se le aflojaba un poco. No estaba acostumbrada a recibir ayuda, menos a confiar, pero algo en las caras de esos dos le devolvía la esperanza. A lo largo de la mañana, otros vecinos comenzaron a aparecer. Algunos traían agua, otros pan, otros solo venían a dar palabras de aliento. Rebeca no lo creía. Los mismos que antes murmuraban a espaldas, ahora tocaban su puerta. «Te apoyamos, Rebeca», le dijo don Basilio, un campesino que apenas se sostenía por la edad. Ya era hora que alguien lo enfrentara. Las historias salían una tras otra: abusos, amenazas, ventas forzadas, miedo sembrado por Rogelio y por otros como él. Rebeca escuchaba sorprendida de que tanto tiempo todos guardaran silencio. «Nadie hablaba porque no querían ser los siguientes», explicó doña Irma. «Pero ahora que tú diste el primer paso, muchos van a seguirte». El corazón de Rebeca se llenó de una mezcla de orgullo y responsabilidad. No solo estaba defendiendo su tierra, estaba dando voz a los que siempre habían callado. Pero la calma duró poco. Cerca del mediodía, mientras los vecinos seguían llegando, un caballo galopó hasta el rancho, traía un recado urgente. «Rogelio anda diciendo que esto no se queda así», informó el mensajero sudoroso, con la respiración entrecortada.
Dice que va a recuperar lo que es suyo y que nadie lo va a detener. Rebeca sintió el nudo en la garganta volver. Los murmullos de los presentes llenaron el aire. El ambiente se tensó, pero Hilario alzó la voz. «Que venga», dijo serio con la mirada fija en el horizonte. «Aquí estamos juntos. Aquí ya no se va a callar nadie». Rebeca miró a Valiente su alazán, que relinchó fuerte pateando el suelo como si entendiera lo que estaba por venir. Sabía que la batalla no había terminado, pero ahora, rodeada de su gente, ya no se sentía sola. Por primera vez, el rancho se llenaba de fuerza, de unidad, de dignidad, y aunque el peligro seguía latente, Rebeca estaba lista. Porque un pueblo que se une es más difícil de doblegar, y ella, al fin, tenía su red de apoyo. El amanecer trajo consigo algo más que luz. Esa mañana, los rumores corrieron como agua entre los surcos del maíz. A Rogelio lo habían detenido. La noticia llegó al rancho en boca de don Hilario, que apareció montado en su yegua vieja, pero resistente. Traía la cara seria, pero en sus ojos brillaba algo parecido a alivio. «Lo agarraron en la carretera», informó, bajando de la silla. Iba huyendo, como rata que es. Rebeca sintió una mezcla de emociones. El cuerpo le temblaba, pero no de miedo, sino de la tensión acumulada de tantos días aguantando, de tantas noches sin dormir. Horas después, estaba sentada en la pequeña oficina de la comandancia frente al comandante Pastor y una hoja de papel en blanco. Tenía que declarar, contar todo, revivir lo que pasó, y eso dolía más que cualquier golpe. «Tienes que ser clara, muchacha», dijo el comandante. «Si quieres que pague, necesitamos tu palabra». Rebeca tragó saliva. Sus manos temblaban sobre la mesa. Cerrar los ojos era revivir la imagen de Rogelio entrando al establo, el hacha brillando, los gritos, el miedo paralizándola. Pero también recordaba a Valiente, firme, protegiéndola, y la mirada decidida de los vecinos que por fin se habían unido. Respiró hondo y empezó a hablar. Cada palabra que salía de su boca era como arrancarse una espina del pecho, pero al mismo tiempo sentía que se liberaba, que sacaba la verdad de donde la habían querido esconder. «Mi padrastro me quiso hacer daño», dijo al fin con la voz quebrada pero fuerte, «y no pienso quedarme callada». Al otro lado del pueblo, Rogelio estaba en la celda furioso, mascullando maldiciones. Los que lo vieron decían que parecía un animal acorralado, los ojos rojos, la cara desencajada. «Esto no se queda así», se le escuchaba decir. «Yo no me voy a quedar aquí. Esa mocosa va a pagar». Los rumores llegaban rápido a los oídos de Rebeca, pero esta vez no la debilitaban. Sabía que el miedo siempre iba a rondar, pero ahora no estaba sola. Doña Irma, don Hilario y otros del pueblo la acompañaban, y Valiente relinchaba fuerte cada vez que la veía, como recordándole que tenía que mantenerse firme. Días después, la audiencia fue un trago amargo. Rebeca se paró frente al juez, con la garganta apretada y las piernas pesadas, pero con la determinación de quien ya no se deja. Rogelio la miraba desde el otro lado, esposado, pero con esa mirada retadora, como si aún creyera tener el control. Los murmullos entre la gente llenaban la sala, los recuerdos la golpeaban, pero ella no se dejó vencer. Contó todo, sin ocultar los detalles, sin suavizar el horror. Habló del miedo, del abuso, de las amenazas, de cómo su madre siempre le dijo que cuidara su dignidad y de cómo ese hombre intentó arrebatársela. El juez escuchó en silencio. Los presentes se quedaron mudos y cuando terminó, Rebeca sintió que, aunque temblaba por dentro, ya había ganado la primera parte de esa batalla. La lucha seguía, los días difíciles no se habían ido, pero ella ya no era la misma niña indefensa que Rogelio pensó que podía dominar. El rancho, los caballos y su dignidad se defendían juntos, y aunque el proceso legal fuera largo, Rebeca estaba lista para cada paso que viniera.
porque la verdad, una vez que se dice en voz alta, ya no se puede esconder. El primer amanecer en paz llegó sin avisar, tibio, con el cielo pintado de naranja y las aves cantando como si supieran que el rancho, por fin, respiraba distinto. Rebeca salió al corral descalza, con la tierra fría bajo los pies y el corazón un poco más liviano. A lo lejos, Valiente pastaba tranquilo, y por primera vez en semanas no se escuchaban gritos, ni golpes, ni amenazas rondando las paredes de su casa. Caminó hasta donde estaba su alazán, lo acarició entre las orejas y sonrió, aunque la cicatriz de los días pasados seguía ahí, enterrada en lo más hondo. «Lo logramos, muchacho», susurró, apoyando la frente en su lomo. «Ya no va a hacernos daño». Valiente resopló, su cuerpo fuerte y cálido como un muro entre ella y el miedo. Los caballos sentían las emociones, lo sabía. Y aunque la calma había vuelto al rancho, todavía quedaban fantasmas rondando su cabeza. Las cercas estaban viejas, los establos necesitaban arreglo y las tierras, agotadas de tanto abandono, pedían a gritos trabajo. Pero por primera vez, Rebeca sentía que ese lugar le pertenecía de verdad. Mientras arreglaba el corral con unas tablas que don Hilario le trajo, se detuvo un segundo, observando la casa, las ventanas rotas, las puertas maltratadas, y esa puerta trasera que le recordaba la noche en que tuvo que huir. Las cicatrices físicas se podían reparar, pero las del alma no sanaban tan fácil. Los vecinos seguían viniendo, algunos traían ayuda, otros solo querían escucharla, contar sus propias historias de miedo y resistencia. «Lo que hiciste nos dio valor», le dijo doña Irma una tarde. «Todos tenemos cicatrices, Rebeca, pero ahora sabemos que se pueden llevar con la cabeza en alto». Rebeca asintió, apretando los dientes. Sabía que aún había días difíciles por delante, pero también entendía que la dignidad que recuperó no se la quitaría nadie. Con el paso de los días, los caballos comenzaron a mostrarse más tranquilos. La tierra se sentía menos hostil, y hasta el viejo pozo volvió a dar agua con más fuerza. Valiente y Sombra, el caballo indomable, corrían juntos por el potrero, libres, fuertes, como si también supieran que el rancho estaba naciendo de nuevo. Rebeca pasaba las tardes sembrando, arreglando, planeando cómo levantar el lugar sin necesidad de vender su alma ni su tierra a un hombre rico, con tractores y promesas vacías. Las manos le dolían, el cuerpo le pesaba, pero cada gota de sudor era un paso más hacia la libertad. Una tarde, sentada bajo el viejo nogal que su madre tanto cuidó, miró el horizonte y supo que, aunque las cicatrices no se borran, se puede vivir con ellas. Y en ese rancho que tantos quisieron arrebatarle, Rebeca no solo había resistido. Estaba renaciendo paso a paso, con la cabeza en alto y los pies firmes en la tierra que su madre le dejó. La vida seguía, el rancho volvía a respirar, y Rebeca, junto a Valiente, estaba lista para todo lo que viniera. El aire de la mañana traía ese aroma a tierra mojada que tanto le gustaba a Rebeca. El cielo estaba limpio, despejado, y el campo parecía respirar en paz. Pero dentro de ella todavía quedaban heridas que ni el tiempo ni la tierra podían tapar. Se había acostumbrado a trabajar sola, a madrugar y a escuchar el sonido de los caballos como su única compañía. Pero ahora, al caminar por el rancho, cada rincón le recordaba algo. El establo, donde Valiente la protegió, la cocina, donde Rogelio estrelló los platos, el corral, donde de niña su mamá le enseñó a montar. Todo estaba impregnado de recuerdos, buenos y malos, como cicatrices invisibles que se sentían, aunque no se vieran. Acarició a Valiente, que seguía fiel a su lado, y respiró hondo. Sabía que el cuerpo se cura más rápido que el alma. Los golpes se van, pero el miedo, ese se queda pegado como sombra. Esa tarde, mientras arreglaba el viejo huerto, encontró algo enterrado entre la tierra, un pañuelo bordado con las iniciales de su mamá.
Al tocarlo, los recuerdos volvieron con fuerza. Su madre, sentada en el porche, con esa paciencia infinita, enseñándole que la vida se parece al campo. Hay que sembrar aunque no sepas si la cosecha llegará. Las cosas duras no se eligen, hija, le decía, pero sí eliges si te quedas tirada o si te levantas. A Rebeca se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sonrió, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Su mamá había enfrentado la vida con dignidad y ahora ella estaba aprendiendo a hacer lo mismo. Los días pasaban y el rancho volvía a tener ritmo. Las vacas pastaban, el maíz empezaba a brotar tímidamente y los caballos galopaban libres, como antes. Pero Rebeca entendía que reconstruir no era solo levantar cercas o sembrar, era aprender a confiar, a soltar el miedo, a sanar. En las noches, todavía despertaba asustada, escuchando en su cabeza los gritos de Rogelio. Pero cada mañana, al ver el campo, los animales y sentir los latidos firmes de Valiente, algo dentro de ella se acomodaba, como si la vida le diera permiso de empezar otra vez. Las cicatrices invisibles seguían ahí, pero ya no la detenían. Y en cada amanecer, en cada respiro, Rebeca entendía que sanar no es olvidar, es recordar sin que duela tanto. Con el pañuelo de su madre en el bolsillo y la frente en alto, estaba lista para seguir sembrando su nueva vida. El rancho había dejado de ser solo un pedazo de tierra para Rebeca. Era ahora un símbolo de resistencia, una bandera de dignidad que ondeaba fuerte bajo el sol de Guanajuato. El alazán no solo era su compañero, sino el reflejo de todo lo que había logrado. Un ser indomable, fuerte, que no se dejó vencer. Los vecinos ya no solo lo veían como un caballo más, sino como el caballo de Rebeca, aquel que la protegió cuando más lo necesitaba. Cada vez que Valiente relinchaba en el potrero, parecía decir: aquí estamos, seguimos firmes. Doña Irma en la plaza contaba a las demás mujeres cómo esa joven se había plantado y cómo el caballo había sido su guardián. Si Rebeca pudo, nosotras también, decía con los ojos brillantes de emoción. No hay que dejar que nos pisoteen. Las historias de Rebeca empezaron a despertar en otras mujeres el valor para contar sus propias batallas. Algunas habían callado por años, otras por miedo, pero ahora las miradas cambiaban. En el mercado, en la iglesia, en las reuniones bajo los árboles, se escuchaban conversaciones con un nuevo tono, de coraje, de unión. Rebeca empezó a recibir visitas, mujeres que venían a buscar consejo, a contar sus miedos, a compartir sus heridas. Gracias por enseñarnos que no estamos solas, le dijo una vecina con la voz temblorosa. Tú y Valiente nos dieron esperanza. Mientras tanto, Rebeca seguía trabajando el rancho, levantando cercas, sembrando maíz, pero con la certeza de que no solo luchaba por ella, sino por todas esas mujeres que hoy se sentían inspiradas. El pueblo entero parecía respirar distinto, como si una nueva energía se hubiera encendido. Y aunque la sombra de Rogelio aún rondaba en sus pensamientos, Rebeca ya no tenía miedo. Sabía que el coraje puede ser contagioso, que una voz firme puede romper silencios. Cada día, cuando Valiente galopaba libre por el potrero, no solo representaba la fuerza de un caballo indomable, sino la de una mujer que decidió no rendirse. Y esa fuerza, ahora, era de todos. El sol comenzaba a caer en el horizonte, tiñendo de naranja y rosa el cielo que se extendía sobre el rancho. Rebeca estaba sentada en el porche de la casa, con los pies descalzos apoyados en la tierra, mirando lejos, muy lejos, hacia donde el campo se fundía con el cielo. Recordaba todo el camino recorrido, las noches de miedo, los días de lucha, el apoyo de la gente y la fuerza de Valiente, su caballo indomable que la había protegido cuando más lo necesitaba. Un suspiro se escapó de sus labios y una sonrisa tenue apareció en su rostro. Sabía que la batalla no había terminado,
que los problemas seguían allí, agazapados como sombras, pero también sabía que ahora tenía las herramientas para enfrentarlos. «Esto apenas comienza», murmuró con la mirada fija en el horizonte. «Pero ya no tengo miedo». La vida en el rancho continuaba, con sus ciclos, sus retos y sus pequeñas victorias diarias. Y aunque el dolor y las cicatrices quedaban, también quedaba la esperanza. Desde la distancia, escuchaba el relincho de los caballos y las voces de los vecinos que se reunían para planear la próxima siembra, para organizar apoyo mutuo. El pueblo despertaba a una nueva era, donde la unión y la dignidad eran más fuertes que el miedo. Rebeca se levantó, tomó un poco de agua y volvió a acariciar el cuello de Valiente, que se acercó tranquilo, reflejando esa misma fuerza serena. «Seguiremos adelante, muchacho», le dijo. «Este camino es largo, pero no estamos solas». El caballo relinchó suave, casi como un acuerdo silencioso. Al caer la noche, las estrellas empezaron a brillar una a una, iluminando el cielo y recordándole a Rebeca que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz. Esa luz era la valentía, la esperanza y el amor que la habían sostenido y la seguirían sosteniendo. Miró el rancho, su casa, su tierra y sintió una paz profunda. No todo estaba resuelto, pero ahora sabía que cada paso, por difícil que fuera, valía la pena. El camino seguía, con sus curvas, sus subidas y bajadas, pero con la certeza de que no importa lo oscuro que parezca, siempre hay una luz que guía. Y Rebeca, junto a Valiente y su gente, estaba lista para seguir caminando hacia ese horizonte que ahora parecía un poco más brillante. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no está en lo que poseemos, sino en la dignidad que nos negamos a perder, en la valentía de enfrentar la oscuridad con el corazón encendido. Rebeca y Valiente nos enseñan que, aunque el camino sea duro y lleno de sombras, siempre hay luz para quienes se atreven a luchar por lo que aman. ¿Te llegó esta historia al alma? ¿Qué harías tú en su lugar? Te invito a que compartas tu opinión en los comentarios, porque aquí somos una comunidad que se apoya y crece con cada voz. Dale like si sientes que esta historia merece ser escuchada y compártela con quienes necesitan un poco de coraje en su vida. Suscribirte a nuestro canal es mucho más que seguir una página. Es un compromiso contigo mismo de mantener viva la llama de historias que tocan el alma, que inspiran y transforman. Únete a esta familia que busca en cada relato un motivo para no rendirse y para encontrar luz, incluso en la noche más oscura. Gracias por ser parte de este camino. Aquí siempre habrá un espacio para ti y para las historias que nos hacen sentir vivos.